Buenas tardes y bienvenidos un viernes más al Seminario Junior. Como sabéis, ofrecemos café y bollitos que están patrocinados por el Instituto Gregorio Millán Marvani. Y también os decimos que tenemos redes sociales donde podéis enviar vuestras propuestas tanto a Twitter como a Instagram. Así que nada, seguidnos y enviar las propuestas que necesitéis. Hoy tenemos con nosotros a Jesús y nos va a contar un poco sobre cómo funciona el cerebro. Hace el doctorado en la CEU San Pablo, así que nada, os dejo con él para que nos cuente cosas. Pues muchas gracias. Como ha dicho la compañera, pues yo soy Jesús Fernández Felipe, soy estudiante de doctorado en la Universidad CEU San Pablo y trabajo en cerebro, particularmente a través de la electrofisiología. Entonces vengo a contaros un poco cómo funciona este trabajo y las bases de esta técnica. En primer lugar, ya desde principios del siglo XX se conoce que el sistema nervioso funciona a través de la electricidad. Se describe ya en 1932 Sherrington como la contracción muscular viene debida a través de una descarga eléctrica que le proporciona el nervio asociado a esta fibra. E incluso años más tarde, en 1957, Fuspan y Potter encuentran, estudiando nervios en cangrejos, cómo los nervios se conectan entre sí. De hecho, ya describe también encuentran un mecanismo muy interesante, y es que cuando un nervio manda su estímulo eléctrico a otro nervio, existe un desfase entre el estímulo y la respuesta, indicando que tal vez debe de haber algo más aparte de esa transmisión eléctrica entre un nervio y otro. Antes de empezar, pues simplemente describir un poco la anatomía básica de una célula. Una célula suponemos que es una vesícula en el cual está encapsulado un medio rico en electrolitos, que llamamos citosol, por lo tanto, que es conductor de la electricidad y que está separado del medio externo a través de una membrana de naturaleza lipídica. Los mecanismos de transporte que existen desde el medio externo hasta el medio interno son dos principales, que son la difusión pasiva y la difusión facilitada. Debido a la naturaleza lipídica de la membrana, la gran mayoría de solutos no son capaces de atravesarla mediante difusión pasiva. Solamente tienen este privilegio algunas moléculas bastante hidrofóbicas, como son los ácidos grasos. Por lo tanto, la gran mayoría de solutos que atraviesan la membrana son a través de proteínas que denominamos canales. Canales porque su propia estructura pues, tienen un poro, por lo cual dejan pasar estos compuestos. Y a este mecanismo lo denominamos difusión facilitada. Cuando hablamos de electricidad en tejidos y en los sistemas biológicos, hablamos del transporte de cationes y de aniones, moléculas con carga. No solamente que las moléculas polares no pueden pasar, sino que ya las de carga directamente son repelidas por la membrana. Luego necesitan de canales para poder atravesar la membrana. Como aquí la difusión pasiva está completamente bloqueada para estas moléculas y su transporte es a través de los canales, que en función de cómo estén abiertos podemos clasificarlos en dos grupos, de reposo y regulados. De reposo hablamos de canales que ya están abiertos per se, no necesitan ningún tipo de estímulo para abrirse. Y regulados, pues todos aquellos que están de manera normal cerrados y que se deben de abrir frente a algún tipo de estímulo. Las fuerzas que están involucradas en este transporte de solutos a través de la membrana son dos principales, la fuerza osmótica y la fuerza eléctrica. La fuerza osmótica es aquella debida al gradiente de potencial químico, es decir, a la diferente concentración que existen de los solutos a ambos lados de la membrana, que tenderán por esta fuerza osmótica a igualar concentraciones a ambos lados, como se ve en la animación. Por otra parte, como he dicho, estos solutos, muchos de ellos están cargados, por lo tanto existe además una fuerza eléctrica que les moviliza a través de la membrana, lo que decimos que hay un gradiente de potencial eléctrico. En este caso, en esta animación, hemos visto que se cumpliría la fuerza osmótica, movería para que hubiera igualdad de concentración, pero en este caso existiría una simetría de cargas, existiendo una fuerza eléctrica. Así vemos que el mecanismo de transporte, las fuerzas involucradas tienen dos grandes componentes, una componente osmótica y una componente eléctrica. Esta distinta distribución de cargas a través de la membrana es lo que da lugar a lo que llamamos potencial de membrana, que definimos como la diferencia de potencial de membrana debido a la separación de cargas que existe a ambos lados de la membrana por su diferente difusión a través de ella.
y se calcula mediante la diferencia entre el potencial de membrana que existe dentro de la célula y el exterior de la célula. Otro concepto muy importante es el de potencial de reposo, que sería la diferencia de potencial que posee una membrana en reposo, es decir, cuando ya no existe movilizaciones de iones. Voy a hablar a partir de ahora todo el rato acerca de neuronas, porque existen otras células que también tienen potencial de membrana, pero su fisiología es distinta. En el caso del potencial de membrana en reposo de neuronas es de menos 70 milivoltios. Este negativo, por convención, refleja el potencial que existe dentro de las células, por eso hablamos de negativo. ¿De qué depende el potencial de reposo? Pues vendrá determinado de los canales iónicos que presenta esa célula. Y así, también por convenio, hablamos de despolarización cuando este potencial aumenta por encima de los menos 70 milivoltios e hiperpolarización cuando está por debajo de los 70 milivoltios. Como he dicho, potencial de membrana debido a la diferente distribución de cargas a través de ambos lados de la membrana. Ya a lo largo de todo durante el siglo XX, pues se encontró que la contribución principal de potencial de membrana venía debido a estos 4 compuestos iónicos, que son 3 cationes, 3 iones y compuestos orgánicos con carga negativa: potasio, sodio, cloro y iones orgánicos. Todos ellos con distinta distribución de concentración a ambos lados de la membrana. Simplemente tener en cuenta que el potasio tiene una concentración muchísimo mayor, al igual que los iones orgánicos, dentro de las células, y el sodio y el cloro muy alta fuera. Existe una distribución de todos ellos tanto dentro como fuera. Definimos potencial de equilibrio como el potencial al cual ya no existe movilización de estos iones. Es decir, si nosotros dejáramos libre la circulación del potasio, el momento en el que ya no existe movilización de pues este potencial es el que denominamos potencial de equilibrio, que se calcula mediante la ecuación de Nernst, en la cual tenemos en cuenta las distintas concentraciones fuera y dentro de la célula y ya empiezan a aparecer parámetros termodinámicos, como la temperatura. Como vemos, el potencial de reposo de una neurona era menos 70 milivoltios y precisamente el de equilibrio del potasio menos 75, lo que nos indica que en reposo el mayor contribuyente al potencial de equilibrio, al potencial de reposo, es el potasio. Es el que mantiene más, del que repercute más sobre el potencial de reposo de las neuronas. Y luego tenemos el del sodio 55 positivo y el del cloro 60 negativo. Más tarde, a mediados ya del siglo XX, Goldman desarrolla esta segunda ecuación derivada de la ecuación de Nernst, en el cual ya encuentra, ya incluye a los distintos componentes del potencial que repercuten en el potencial de membrana, que son el potasio, como he dicho, sodio y cloro. Además, añade otra variable más, que es la permeabilidad, que se definiría como la capacidad que tiene ese catión de atravesar la membrana. Hodgkin y Katz no participaron en el desarrollo de esta fórmula, pero sí la aplicaron para calcular el potencial de membrana y efectivamente obtuvieron un valor bastante aproximado al de potencial de membrana medido in situ en las neuronas. ¿De qué depende esta distribución asimétrica de aniones y cationes la membrana? Depende de esta proteína tan importante que podría considerarse como una de las más importantes en los sistemas biológicos, que es la bomba sodio-potasio. Bomba es un término que utilizamos para proteínas que lo que hacen es movilizar compuestos a través de la membrana gastando energía para este proceso. Lo que hace esta proteína es permite el transporte de 3 cationes sodio de dentro hacia fuera de la célula y 2 cationes potasio de fuera hacia adentro. Recuerdo que el sodio estaba muy concentrado fuera y el potasio muy concentrado dentro, es decir, estamos yendo en contra de gradiente. Estamos yendo en contra de la fuerza que nos movilizaría al contrario. Para poder llevar a cabo, por lo tanto, este transporte, lo que hace es gastar energía, que en este caso utiliza la moneda de energía típica de las células, que es la hidrólisis del ATP. Tan importante fue esta proteína y la repercusión que trae que Jens Siskow en 1997 recibió el premio Nobel por el descubrimiento de esta proteína. Tan relevante es ella que más de la mitad de la energía consumida en el cerebro de glucosa va directamente al funcionamiento de esta bomba, ya que mantiene el potencial de reposo en todas las neuronas. Las membranas y los canales iónicos se pueden estudiar también a través del modelo de circuito equivalente, en el cual
ponemos como fuerza electromotriz precisamente este potencial de equilibrio del ion que estemos estudiando a ambos lados de la membrana, y la resistencia que ejerce el receptor, a ver que no encuentro el puntero, aquí, la resistencia que ejerce el canal viene determinada por la conductancia que tiene este a que le atraviese el ion. Además, aparece una capacitancia ejercida por la membrana. Consideramos a la membrana como un gran condensador, pero incompleto, ya que la energía eléctrica acumulada a ambos lados se ve disipada parcialmente por el propio transporte de los iones a través de ella. Bien, ¿qué ocurre en un sistema biológico teniendo en cuenta todos estos conceptos? Como he dicho, el potencial de membrana de una neurona se sitúa en los menos 70 milivoltios. Si nosotros externamente le aplicamos pequeñas despolarizaciones o hiperpolarizaciones, es decir, o aumento o disminución del potencial de membrana, vemos que ésta es capaz de responder amortiguando esta perturbación, volviendo a su potencial de equilibrio. Es lo que denominamos potenciales electrotónicos. Sin embargo, cuando superamos un umbral de despolarización, que son unos menos 55, menos 50, se desencadena todo un proceso que denominamos potencial de acción, que presenta tres partes. La primera, despolarización. Lo que ocurre es que en estado basal tenemos, como he dicho, una serie de canales en reposo, que siempre están abiertos. Sin embargo, cuando se llega a esta despolarización, muchos canales que estaban cerrados se abren. Y en este caso, a este voltaje es los canales de sodio son los que se abren. Canales de sodio que, como he comentado anteriormente, su potencial de equilibrio era 55 milivoltios. Por lo tanto, al abrirse estos canales de sodio, el sodio tiende a entrar adentro de las células, arrastrando el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio, que son los 55. Sin embargo, no llega hasta ese máximo. Bueno, como he dicho, apertura de canales de sodio. No llega a su máximo. ¿Por qué? Porque a 40 milivoltios ocurre un segundo fenómeno, y es que estos canales se inactivan. Es decir, tienen una pequeña protuberancia que a este voltaje es capaz de moverse y bloquear el poro del canal, bloqueando así el transporte del sodio. Por lo tanto, hemos llegado al máximo de potencial, que también coincide con la apertura de otros canales, en este caso canales de potasio, y entramos en la fase de repolarización. Canales de potasio que, recuerdo que el potasio estaba muy concentrado dentro, por lo tanto el potasio va a tender a salir fuera de las neuronas, recuperando así el potencial perdido. Potencial de equilibrio de potasio es menos 75 milivoltios, luego arrastrará el potencial que teníamos de más 40 hacia su potencial de equilibrio. ¿Qué ocurre? Que como la cinética de bloqueo de estos canales es muy lenta, llegamos incluso a observar una ligera hiperpolarización, es decir, que llegamos a bajar por debajo de los 70 milivoltios, en un periodo que llamamos refractario. Al cabo del tiempo ya estos canales se bloquean todos y llegamos otra vez al estado estacionario, al potencial de reposo. Todo este proceso está bien descrito cuantitativamente por Hodgkin y Huxley en este artículo de 1952, que lo describen como un sistema dinámico no lineal que presenta un estado estacionario asintóticamente estable, que sería el potencial de reposo. Pero ¿qué ocurre en un sistema vivo, en las neuronas? Bueno, antes de nada, describir la anatomía básica de una neurona, tenemos el cuerpo o el soma y tiene una gran prolongación que denominamos axón, a través de la cual se conecta con otras neuronas. Y muchas prolongaciones cortitas que llamamos dendritas, que es a través de las cuales conectan con los axones de otras neuronas. Así, si tomamos un segmento inicial del axón y ahí inducimos un potencial de acción, lo que observamos es que se genera una onda eléctrica, en la cual lo que va haciendo es abriendo los canales de sodio, como he comentado previamente. ¿Qué ocurre? Que tomamos este segmento inicial y no suponemos que la onda va hacia atrás, sino la onda siempre va hacia adelante. Por lo tanto, cuando se van bloqueando los canales de atrás hacia adelante, la onda de despolarización lo que vemos es que toma una dirección, toma un solo sentido. De hecho, este proceso ya lo hipotetizó Cajal a finales del siglo XIX, que lo denominó ley de transmisión unidireccional. Y es así como se va transmitiendo el impulso nervioso. Se van bloqueando los canales previos y va así propagándose este potencial de acción. Potencial de acción que, según llega a la siguiente neurona, podemos denominar dos tipos de sinapsis o conexiones entre neuronas. Sinapsis eléctricas, en las cuales están conectados físicamente el axón de la neurona presináptica
con la dendrita de la neurona postsináptica, conexión física, y se transmite toda esta variación de iones de una neurona a otra. Y luego tenemos las sinapsis químicas, que son las que ya predecían, la que predecía Potter en 1956, cuando observaba que había ese desfase entre un nervio y otro. Y son sinapsis que están mediadas por un compuesto químico que denominamos neurotransmisor. Que muy brevemente lo que ocurre, que estas son la gran mayoría de sinapsis en los animales vertebrados, y es que la neurona presináptica manda su potencial de acción que se propaga por el axón, y cuando llega al final del axón, toda esta energía eléctrica se disipa a través de la apertura de unos nuevos tipos de canales, en este caso canales de calcio. El calcio, al igual que ocurría con el sodio, hay mucha concentración fuera, por lo tanto tiende a entrar adentro del axón. Pero en lugar de movilizar el potencial de membrana, lo que hace es desencadenar una serie de procesos. En este caso, lo que desencadena es la liberación de vesículas cargadas de los neurotransmisores, que en función de lo que puedan hacer a la siguiente neurona, pues hablamos de excitatorios o inhibitorios. Excitatorios, cuando son capaces de unirse a un canal y abrirlo. Hablábamos antes de canales que se abrían en función del potencial de membrana, es decir, un estímulo eléctrico. En este caso son estímulos químicos. Un compuesto se une a este canal y lo abre. Como son canales de sodio, pues ocurre lo siguiente. El sodio empieza a entrar, moviliza el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio y desencadenamos un nuevo potencial de acción. Así es como se induce de una neurona a otra la transmisión del impulso nervioso mediante un químico. Y luego tenemos las inhibitorias. En este caso un ejemplo sería el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que en este caso lo que activaría sería canales de cloro. El cloro hay mucho más fuera que dentro, por lo tanto el cloro tendería a entrar dentro de las células, pero su potencial de equilibrio es negativo, es decir, lo que hace es bajar o en este caso estabilizar el potencial de reposo, el potencial de membrana a un potencial muy negativo. No es que inhiba la sinapsis, sino que las hace resistentes a un potencial de acción, las hace resistentes a una excitación. Así llegamos a cómo estudiamos estos mecanismos eléctricos, mediante la electrofisiología, que podemos definirla como el área de la fisiología encargada del estudio de la actividad eléctrica de células y tejidos mediante la medición de cambios en el voltaje y las corrientes eléctricas. Podemos hacer registros intracelulares, y pongo aquí un ejemplo que es el patch clamp, en el cual con una pipeta podemos introducir diferentes compuestos adentro de una célula y medir cómo se modifican las corrientes a causa de este compuesto, y registros extracelulares. Y pongo de ejemplo el field potentials, que son los potenciales de campo, que es particularmente la técnica que utilizo yo en mi estudio. Este es el equipo típico de un registro de campo, en el cual vemos que tenemos aquí el microscopio, en este caso es una lupa, y aquí tenemos el tejido como se ve bajo la lupa. Todo ello dentro de una jaula de Faraday, porque como podéis intuir, cualquier perturbación eléctrica afectaría nuestra medida. Entonces, lo que realizamos es, mediante un estímulo, mediante una estimulación, de un tejido, mandamos este estímulo eléctrico y a través y registramos a través, hacemos un registro de la respuesta que nos da el tejido, electrodos, perdón, que no me salía la palabra. Con unos electrodos de estimulación mandamos esta señal eléctrica y recogemos mediante un electrodo de registro la respuesta que nos devuelve el tejido, que suele ser de este estilo. Muy importante destacar que hacemos mediciones de campo. ¿Esto qué quiere decir? Medimos el conjunto de despolarizaciones que ocurre en un área, el área que estamos pinchando. Como medimos en el espacio extracelular, observamos justamente lo contrario que el potencial de acción. El potencial de acción aumentaba el potencial de membrana, aquí observamos una disminución, porque observamos el reflejo que ocurre en el medio extracelular. El medio extracelular se queda sin sodio, por lo tanto se vuelve más negativo. Entonces lo que observamos es el artefacto de estimulación, que es el propio estímulo que damos. Observamos una pequeña primera despolarización que llamamos Frey-Body, que coincide con la despolarización que hay al final del axón. Y luego la gran despolarización, que sería el conjunto de despolarizaciones que ocurren en la zona que estamos pinchando, lo que denominamos FEPSP, potencial postsináptico excitatorio de campo. Y cuantitativamente lo medimos a través de la
medida de la pendiente inicial de esta curva. Nosotros en mi laboratorio estudiamos hipocampo y memoria espacial, debido a que cuando se estudia memoria siempre hay que adjudicarlo a un estudio de comportamiento. Nosotros utilizamos laberintos y el área dentro del hipocampo, el área más involucrada en esta memoria espacial es el área CA1. Por eso nosotros estudiamos el área CA1, utilizamos los electrodos, hacemos registros en este área de dentro del hipocampo. ¿Cómo? Pues tenemos que extraer el cerebro de los ratones, nosotros trabajamos con ratones, lo diseccionamos y extraemos el hipocampo, que cortamos en rodajas de unas 400 micras. Y estas rodajas son las que ponemos en el equipo y a través de las cuales hacemos los registros de campo. ¿Qué tipo de registros podemos realizar? Pues bueno, podemos realizar las curvas de input-output, en las cuales lo que hacemos es simplemente medir, vamos aumentando la intensidad del estímulo que vamos administrando y vemos cómo aumenta la pendiente de forma proporcional y obtenemos, son curvas porque al final acaban saturando, pero se representan las rectas hasta que encontramos la saturación. Y estas rectas lo que nos dice es que efectivamente el comportamiento obedece a la ley de Ohm y sino que además nos dice lo que denominamos transmisión sináptica basal y es el funcionamiento básico. Vemos si la sinapsis está funcionando correctamente. ¿Cómo podríamos ver que no funciona? Pues o con curvas con menores pendientes o con curvas que directamente no presentan una línea recta, sino que ya desde el principio se curvan, lo que podríamos obtener una saturación inicial o una pérdida de la funcionalidad de la sinapsis. Y luego también podemos estudiar mecanismos de plasticidad. Mecanismos de plasticidad son aquellos en los cuales permite la adaptación de la sinapsis ante distintos estímulos. Por ejemplo, un caso es la potenciación a largo plazo o LTP, en el cual lo que hacemos es dar un estímulo de alta frecuencia. Inducimos un conjunto de estímulos eléctricos muy juntos en el tiempo y con mucha intensidad. Esto reflejaría algo así como la formación de un recuerdo. Al final, para que nosotros recordar tenemos que estar constantemente, por ejemplo, leyendo o intentando recordar constantemente. Y eso es estar bombardeando una sinapsis continuamente. Lo reflejamos en electrofisiología de este estilo. Administramos este estímulo de alta frecuencia y vemos cómo la pendiente aumenta. Y no solamente aumenta, que es lo importante, sino que se mantiene en el tiempo. Esto, como digo, es lo que se asemejaría a la formación de recuerdo, la capacidad de formar un nuevo recuerdo. Entonces vemos que la señal, al cabo de un tiempo de estabilidad, administramos este estímulo y vemos que la señal aumenta, es decir, a la misma intensidad nos devuelve una pendiente mayor que además puede perdurar en el tiempo. Otro mecanismo de plasticidad sería justamente lo contrario, que es la depresión a largo plazo. Podemos inducirla o mediante un estímulo de baja frecuencia o como nosotros realizamos en el laboratorio, que es una inhibición química, mediante la perfusión de este compuesto, el NMDA. El NMDA básicamente lo que induce es que la sinapsis se apague, que la sinapsis se inhiba, que es lo que vemos en este caso. En la A representaría el EPSP normal y el B representaría cuando hemos perfundido este compuesto, que vemos que disminuye la pendiente. Perfundimos durante 6 minutos y vemos cómo disminuye. Y al retirar el compuesto, recupera, pero aproximadamente hasta un 50%. Y vemos que se mantiene inhibida en el tiempo. Como es un mecanismo plástico, somos capaces de revertir esta inhibición mediante administración de un estímulo de alta frecuencia, como los 4 trenes de 100 Hz que hemos dicho previamente. Y recuperaríamos el funcionamiento básico, recuperaríamos el 100% de la señal. Este proceso se asemejaría a una pérdida de un recuerdo, pero por algo negativo que suene, no es negativo, sino que es fisiológico. Es decir, nosotros diariamente estamos recordando cosas que no son útiles para nuestra supervivencia. Y sobre todo por la noche, que es cuando más trabaja el hipocampo, es cuando estos mecanismos de plasticidad, sobre todo la LTD, se empieza a dar. Empieza a eliminar recuerdos que no son importantes para nuestra supervivencia. Entonces es lo que veríamos como una inhibición que si se repite en el tiempo acaba desapareciendo esta señal, acabaría desapareciendo el recuerdo. Y esta reversión sería algo análogo como cuando aprendemos algo, dejamos
de realizar esa tarea, pero con el tiempo volvemos a realizarla y vemos que tardamos menos en aprenderla. ¿Por qué? Porque la sinapsis está inhibida, pero no está perdida. Y al volver a recordarla, al volver a hacer hincapié, es como si estuviéramos administrando este estímulo de la frecuencia y volvemos otra vez a recordar aquello que hemos aprendido. ¿De qué dependen estos mecanismos de plasticidad? Pues depende de los dos receptores principales de este compuesto que he comentado anteriormente, que era el que inducía la potenciación, que es el glutamato, sus dos receptores, el AMPA y el NMDA. Simplemente estos receptores, el que tiene mayor presentación a la membrana es el receptor AMPA, que es un receptor de activación rápida, es decir, en cuanto llega al glutamato, cuando se libera la sinapsis, se activa y deja pasar el sodio, lo que conduciría al potencial de acción de la siguiente neurona. Sin embargo, tenemos un segundo receptor bastante peculiar, que es el NMDA, que es el especial. ¿Por qué? Porque tiene una activación lenta. Lenta quiere decir que necesita que haya muchísimo glutamato, muchísimo neurotransmisor para que se active. Y además, per se, está bloqueado por un catión, que es el magnesio, que por el potencial de membrana de reposo bloquea el canal. ¿Qué necesita? Necesita una despolarización para que este canal se abra. Es decir, se explica bien con este experimento. Cuando nosotros mantenemos el potencial de reposo a menos 80 y utilizamos un inhibidor del receptor NMDA, lo que vemos es que la despolarización no se ve afectada. Es decir, solamente está activo el receptor AMPA. Pero cuanto más aumentamos el potencial de membrana, llegando incluso a una despolarización importante como son los 20 milivoltios, vemos que al inhibir el NMDA ya hay diferencia entre las dos curvas, indicando que el NMDA también está activo a este potencial. ¿Por qué es importante este canal? Porque precisamente es el que desencadena los mecanismos que he contado anteriormente, en la LTP y la LTD. ¿Por qué? Porque además de sodio, deja pasar calcio. ¿Cuándo se activa? Pues precisamente la LTP cuando ocurría, cuando dábamos un estímulo de alta frecuencia, estábamos bombardeando la sinapsis. Por lo tanto, al estar bombardeándola, aumentamos mucho la liberación de neurotransmisor, que era una de las cosas que necesitaba, que hubiera mucho neurotransmisor. Y además, como hay mucho y estamos constantemente despolarizando, se mantiene despolarizada la membrana el suficiente tiempo como para que se libere este magnesio y se abra el canal, las dos condiciones para que se abra, y deje pasar el calcio, y desencadene estos procesos que he contado. Procesos que nosotros hemos visto en el laboratorio que todos ellos se ven afectados por las dietas altas en grasa, que es el trabajo que nosotros realizamos, caracterizando cómo se ven afectados todos estos mecanismos por las dietas. La fisiología de estos dos receptores se describió a finales del siglo XX y se le concedió el premio Nobel a Kandel, que fue el principal que describió estos procesos en el año 2000. Y finalmente, por dar las gracias a mi grupo de investigación, yo trabajo en el CIO, como he dicho, tengo una beca FPI y todo este es mi grupo de investigación, darle las gracias porque es un trabajo bastante que requiere mucho tiempo. Y por último, pues decir que tengo un Instagram que es Viviendo el Doctorado, en el cual pues voy contando las historias frikis que hacemos en el laboratorio y un poco enseñar lo que se hace en los laboratorios a todo el mundo. Muchas gracias.